Shalom, shalom, mis amados, que el Eterno les prosiga bendiciendo en este grandioso día. Le doy gracias al Padre que me permite estar aquí con ustedes compartiendo una vez más las profundidades de las Sagradas Escrituras y seguimos viajando a través del libro de Apocalipsis en su capítulo 13. Vamos a profundizar los escritos de Juan a través de esta revelación. En el capítulo 13, donde habla de las dos bestias, Y siempre recargo, y ya lo he dicho, que para poder tener manejo de todo el contenido profético del libro de Apocalipsis, es necesario entender todo el lenguaje de los profetas. Hay que estudiar a los profetas y como base fundamental la instrucción del Eterno, la Torah, el Pentateuco, ¿no? Esos primeros 5 libros que están en la Biblia, como base fundamental, porque esa fue la base que usaron los profetas para referirse al pueblo de Israel, tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Y también hablando de las 12 tribus en conjunto, en general, hay que leer los profetas. Porque el mensaje de Juan es básicamente todo lo que está escrito. Un poco con alegoría, un lenguaje metafórico, pero es básicamente un collage de todo lo que está escrito. Entonces hay que tener manejo de todo eso. Vamos a leer el capítulo 13, a ver qué dice, ¿no? Dice así. 13 de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Lo primero, bestia es imperio, bestia es gobierno, bestia es una gran potencia mundial. No estoy hablando simplemente de un mero país, no. Es una potencia que va a influenciar el mundo entero con su poder político, social y religioso. Vamos a establecer una relación en lo que dice Apocalipsis 13 con lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 7. Porque Daniel vio lo mismo. Lo único que Juan vio una bestia y el profeta Daniel ve 4 bestias, pero con las mismas características. Vamos a leer. Capítulo 7 de Daniel. Vamos a buscar. Vamos a arrancar desde el verso 2. Comenzamos. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Posiblemente el gran mar es el mar Mediterráneo, ¿no? Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, o a forma de hombre, y le fue dado el corazón del hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave y su espalda. Tenían también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa, wow, esta era terrible y en gran manera fuerte, y la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Primero, 4 bestias vio Daniel. La primera es el león. León representa al imperio babilónico. Ese fue grande, ese fue fuerte en toda Mesopotamia. Pero luego que cayó el imperio babilónico, se levanta el imperio persa. Ese fue también grandísimo, el imperio persa, que está representado por el oso. Luego del oso viene el imperio griego con Alejandro Magno, el gran rey de aquellos tiempos, que conquistó, Grecia fue grande también. Grandísimo fue Grecia, porque conquistó gran parte de la parte nórdica de África, la parte del sur de Europa y todo el Medio Oriente. Bien, dejó influencias grandes sobre Israel. Y luego la última, en el siglo I, y que llegó hasta el siglo II, III, hasta que se formó la Iglesia Católica, el Imperio Romano, que fue esa bestia fuerte, grande, de gran magnitud, que no tuvo forma de describirla, porque dijo que hubo cuernos que se unían. Los cuernos son poderes, son países que se unen para forjar una potencia, una bestia más grande. Entonces, está Babilonia, Persia, Grecia, y la última es Roma, que arrastra influencias de todas las demás y se hace más fuerte. Y esta era la que estaba presente en tiempos de Juan. Pero es curioso porque Juan está viendo lo mismo. Lo único que Juan comienza al revés. Comienza con el leopardo, comienza con Grecia, luego sigue con el oso, Persia, luego con Babilonia, y luego cae en Roma. Pero Juan está hablando de una bestia, no de 4, sino de una, porque Juan en la visión está haciendo una combinación de todos esos poderes político, social y religioso, haciendo una combinación. Entonces, algo muy, 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 muy importante. Hablaron de lo mismo. Hay una bestia que se va a levantar, pero no es la misma. Hay una que se manifestó en los tiempos de Juan. Por eso es bueno entender que cuando Juan está hablando, es posible que en sus visiones haga relaciones de cosas que están pasando en su realidad y las relaciones con los dichos de los profetas, y lo enlace con cosas que se van a manifestar en tiempos futuros y que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, esa primera bestia, aludiendo al imperio romano, de la que habló el profeta Daniel, se manifestó en tiempos de Juan, en el primer siglo. Esa fue la primera bestia, de las 2 bestias que estamos hablando, que era fuerte en gran manera. Esa entró a Israel, usurpó el pueblo, lo exilió a todos y lo mandó fuera. Robaron todo, saquearon todo. Eso fue lo que hizo la primera bestia. Exterminó todo lo que había ahí. Y fue el terror de todo el pueblo judío de aquellos tiempos. Un gran terror. Vamos a seguir leyendo para caer en el desenlace, porque hay algunas cosas que hay que puntualizar. Hay algo que me llama mucho la atención. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, contra Elohim, para blasfemar de su nombre
de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y eso es lo que hacía la bestia. Y hará la bestia también. Porque estoy hablando de dos acontecimientos. Uno, una bestia que se manifestó y otra que se va a manifestar. Blasfemaron en contra del nombre. Hablaron en contra del nombre. Hablaron del tabernáculo y de todo lo que mora en los cielos. ¿Cómo así del tabernáculo? Del tabernáculo de David. No simplemente se está refiriendo al tabernáculo físico, sino se está refiriendo a la dinastía de David. Y cuando hablo de la dinastía de David, me estoy refiriendo a todos aquellos que conforme al linaje de David fueron diseñados a establecer sacerdocio en la tierra de Israel. Y siempre la intención era exterminar, acabar, cortar con esa dinastía. El imperio romano, el imperio babilónico, cuando sitió la ciudad de Jerusalén, ¿qué fue lo primero que hizo? El templo. Los persas, los griegos también se burlaron, saquearon todo, derramaron toda su impureza sobre el templo y todo eso. Los romanos hicieron lo mismo en el año 70, rompieron todo lo que había. Pero cuando nace Yeshua, lo querían matar también, porque representaba una amenaza para el gobierno, para el César. Era una amenaza, porque ha nacido un rey, el cual gobernará sobre todo Israel, aquel que tiene la autoridad para ocupar la silla de David. Y era una amenaza para todo el imperio romano que un gobernante se volviera a levantar y ocupara esa silla. Por eso es blasfemar en contra del tabernáculo, y siempre esa ha sido la intención. Y será cuando se manifieste también la segunda bestia, que todavía no se ha manifestado. Entonces, eso es algo clave para entender. Miren algo muy importante. Aludiendo a la segunda bestia, se unen poderes, escuche bien, se unen poderes, cuernos, países, para formar la segunda bestia. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Es una potencia. Yo no puedo decir que es Estados Unidos de América. Yo no puedo decir que es la República de China. Tampoco puedo decir que es la Gran Bretaña. Muchos lo han dicho. Que es Rusia. Muchos lo han dicho. Pero yo no puedo decir qué país es. Porque será una nación, será un pueblo, será un sistema que gobernará sobre todo el mundo y se va a establecer con la finalidad de conspirar en contra de Israel, en contra de Jerusalén, en contra de Sión y en contra de sus escogidos, en contra de toda la generación aferrada al pacto del Eterno, que ama al Eterno. ¿Qué hizo el dragón? Cuando hablamos del dragón y la mujer, fue a los cielos, no tuvo cabida, no tuvo lugar en ese lugar, fue derrocado, lanzado a la tierra. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo, no me quedo así. Voy a influenciar, le voy a dar poder, porque el dragón es Satán, es la influencia maligna. Se apoderó de muchos países, naciones, para reunir poder, reunir fuerza y hacer de esas fuerzas una bestia. Esta bestia consiste en formarse en tres factores. Ya lo había hablado: político, social, religioso. ¿Por qué lo religioso? Tiene que ser una sola religión. Una religión que opera en todo el mundo para influenciar en la parte espiritual. Y de eso voy a hablar ahora. Tiene que ser una sola sociedad. Una sociedad que pueda influenciar en todos los parámetros raciales, en todas las culturas, político, porque va a establecer una
estabilidad económica en todos los países. Va a establecer relaciones exteriores en todas partes. Y todo es con el fin de destruir a Israel. Porque es que el pueblo de Israel no va a estar de acuerdo con ese sistema. Mire por qué. Vamos a seguir leyendo. Es bueno que sepan, mis amados, que la gente va a decir: wow, adoremos la bestia. ¿Quién como ella? Porque en un momento de crisis, en un momento de tragedia social, en un momento de desarticulación cultural en todos los países del mundo, cuando se levante una potencia que le pueda brindar esperanzas a ellos, que le pueda brindar ayuda a ellos, y la gente siempre se ha identificado con el poder, con la fuerza, con la adquisición de poder adquirir cosas, poder y todo eso. La gente se va a identificar y va a querer adorarlo inmediatamente. Así como en tiempos de Babel, así como en tiempos de Nimrod. La palabra Nimrod en hebreo es Amrafel, de amar, que quiere decir, fel, de pul, que quiere decir error, o sea, decir un discurso de error que hace que la gente caiga en el error. Palabras, un discurso, palabras bonitas que la gente le gusta para caer en el sistema. Y eso mismo pasará con aquella potencia, con esa bestia. Primero con la religión, pero la religión solamente se va a usar para atrapar masas, para atrapar las gentes, porque a la gente le va a gustar que hable de Dios. Y mire lo que va a hacer esta bestia. Esta bestia va a reconocer a Jesús, muy bien, va a reconocer a Dios, muy bien, todo eso, hasta un punto. Dice así: y se le permitió hacer guerra en contra de los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Que eso fue lo que pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano persiguió a todos los creyentes en Yeshua y a todos los judíos y lo mataba. Lo mataba. La que viene hará lo mismo. Y la adoración de todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, o sea, en la Torá, en el Sefer Jaim, en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. De alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. En aquellos tiempos donde el Imperio Romano perseguía a la gente, esos mártires que luchaban por mantener una identidad aferrada a la palabra del Eterno. Esa era su emuná, su confianza, su fidelidad. Aquí estoy, mátame. Y será también cuando la segunda bestia se manifieste. Ese será la evidencia de que si nosotros hemos creído en su palabra, hemos profesado esta emuná, esta fe, entonces ahí se va a poner por evidencia. Dice así, en el 11, el verso 11, después vi otra bestia, la segunda, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Fue como, por ejemplo, el Imperio Romano cayó físicamente, cayó. Pasaron muchos siglos, pero la influencia, los remanentes, ¿no?, de influencias quedaron del Imperio greco-romano. Ahora, todas esas influencias detonaron en su debido tiempo
el surgimiento de otra bestia. Y esta bestia que se va a levantar es el mismo imperio romano, pero con los mismos ideales del imperio babilónico, del imperio persa y del griego. Es todo un humanismo, un sincretismo de creencias para unir a todas las religiones, a todos los ideales sociales y políticos y formar una potencia. Y todo eso es para conspirar en contra de Israel. Yo no te deseo decir cuál país es, amado. No voy a caer en ese error de estar especulando cosas. No, voy a caer en ese error. Pero sí te exhorto como maestro a que seas entendido en los tiempos, conforme a los profetas y conforme a la Torá. Ese es el mejor consejo, que seas entendido. ¿Por qué? Porque esta bestia, el primer indicio que va a mostrar es, y está escrito, es que se va a comportar como cordero, pero sus dichos son de dragón. Y se va a manifestar el tiempo, y de hecho ya hay mucha gente así, del mismo sistema religioso cristiano. Y no estoy diciendo que todos los cristianos deben de ser así, porque reconozco que hay muchas personas del cristianismo que se respetan, que tienen valores, que tienen principios muy fundamentados en la palabra del Eterno y que aman al Padre. Y que son gente que se están aproximando a los mandamientos del Padre, ¿no? Que están aproximándose a las raíces hebreas de su fe, de su emuná. Pero me estoy refiriendo al sistema religioso como tal, porque este gobierno, esta bestia, para poder operar, necesita de todo este engranaje religioso. Y no sé si es el Islam, no sé si es la unión del cristianismo con el Islam, como muchos dicen. Pero sí te digo que un indicio muy claro es que te van a hablar de la palabra del Eterno, te van a decir que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es un Dios bondadoso, que Dios es un Dios clemente. Pero cuando te vengan a decir, bueno, pero el asunto del Shabbat, el asunto de las fiestas, el asunto de los mandamientos, no, esas son cosas del ayer, cosas pasadas. Eso fue abolido. Hermano, olvídate de eso. Esas son cosas que quedaron atrás. No. Entonces te vas a dar cuenta que esa persona que te dijo eso es amigo de la bestia. Esa persona tiene influencia de la bestia. Esa persona es parte del sistema religioso que está en contubernio con la bestia. Porque personas que danzan como David, pero son personas que hablan en contra de lo que David hacía. Y si usted se lee la palabra en el Salmo 119, ¿qué es lo que dice? Gente que dicen que danzan como David, que adoran como David y que cantan como David, pero no hacen lo que David hacía. ¿Qué hacía David? Me deleito en tu Torá de día y de noche, medito en ella de día y de noche. Tu Torá para mí es una delicia, es como una miel, lámparas a mis pies es tu Torá y lumbrera a mi camino. Todo eso lo decía David. ¿Qué decía David también? ¿Qué limpiará el camino del joven? Guardar los mandamientos. Entonces esa persona que dice que danza como David, me está diciendo que las fiestas pasaron, que todo eso fue destituido. Porque toda la teología de reemplazo, de querer desechar a Israel, ha sido para exterminar, cortar con la dinastía de David, su reinado, su sacerdocio, aquí en la tierra de Israel. La tierra que Hashem, el Eterno, le prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Eso debe de cumplirse, amado. Eso debe de cumplirse. Entonces, esta bestia en su forma va a ser muy agradable, porque a la gente le gusta eso, que le hable
de cosas bonitas de Dios, de que Dios es amor y todo eso, pero nada de esto va. Y es verdad, el Eterno es un Dios de amor, pero es un Dios de orden, de reglamentos, de mandamientos, de pactos. Eso hay que respetarlo y eso hay que reconocerlo y eso hay que ponerlo en observancia perpetuamente, amado. Entonces, este sistema va a operar de esa manera. Y quiero que estén atentos, mis amados, porque yo sé que del pueblo protestante, del pueblo de los católicos, de todos grupos del cristianismo, yo sé que hay gente que se están levantando con el conocimiento de la palabra y que aman al Eterno, pero hay otros grupos que se han levantado en contra de la palabra y hablan de la palabra, pero están en contra de lo que establece ella. Entonces, con las escrituras no podemos jugar a la selección múltiple, lo que me conviene y lo que no me conviene, no, son dichos del Eterno. Vamos a seguir leyendo. Y ejerce tu autoridad en la primera bestia. Ok, eso lo leímos en el 13, vamos. También hace grandes señales, oh sí, claro, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres, para engañar, milagros, porque hay gente que solamente viven de los milagros, de las evidencias, de evidencias de reino y que tienen que verse los milagros y todo eso, pero guardar el mandamiento, nada de eso. Entonces, el mismo Jesús te va a decir a ti en un determinado momento: no te conocí, porque no son los dones lo que yo busco, son los frutos, lo que dicen lo que tú eres. Los dones simplemente definen o determinan lo que tú haces, la capacidad de tú hacer cosas, destreza de tú poder hacer cosas, pero frutos te lo da la Torah, y los frutos determinan quién tú eres, tu identidad en Él. Entonces, si tú no guardaste su mandamiento, como Él dice, si me amas, bueno, pues guarda los mandamientos, mis mandamientos, guárdalo, si me amas. Eso está explícito en los evangelios. No me lo estoy inventando, Él lo dice. Entonces, eso es clave, mis amados. Seguimos leyendo. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y así es, e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y va a ser fuerte, amado, porque todo aquel que tiene una identidad cimentada en los mandamientos, en las escrituras del Eterno, no va a sucumbir ante esas señales, ante esas propuestas. No va a sucumbir, no va a caer. Y todo este gobierno se va a diseñar para conspirar en contra de los que creen en Yeshua, los que aman al Eterno y que guardan sus palabras. Entonces, lo primero es así, sí, te va a pasar que vas a querer buscar trabajo y lo primero que te van a decir, bueno, aquí trabajamos los sábados, y tú le dices, bueno, pero es que yo guardo el Shabbat porque el Eterno me ordena que lo guarde. Lo primero que te van a decir, bueno, pues usted no puede trabajar aquí. Y de por sí ya lo están haciendo. El sistema, eso es lo que va a hacer. Va a comenzar a atacar de esa manera. Ah, bueno, pero tú no puedes trabajar aquí. Tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer... Y ellos te van a condicionar. El sistema te va a condicionar para que tú abandones lo que está escrito aquí. Entonces, comenzará para nosotros un tiempo muy difícil, pero guardados en la presencia del Eterno vamos a vencer.
Y dice así: y así a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que le pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre es número de hombre, y su número es 666. Hay un dato muy curioso aquí. Yo no voy a caer tampoco en lo mismo, decir, que es un chi, te lo van a colocar y todo eso para ver todo tu estatus social, para ver quién tú eres, todo tu historial bancario y todo eso. Bueno, puede ser así, tampoco lo descarto, pero puede que sea así. Pero lo cierto es que hay algo muy curioso, es que cuando se va a construir la estatua de Nabucodonosor en Daniel, si usted se fija, la medida eran de 66 codos. Hay dos 6. Y los instrumentos que utilizaron para celebrar, para la adoración, para congregar a todo el mundo en ese momento, para rendir la adoración a la estatua y todo eso, los instrumentos que se escogieron eran 6. Hay 6. Y todo eso es inspirado para la adoración del hombre. Porque 6 días el Eterno diseñó para el hombre, para que el hombre pueda saciar sus necesidades, pueda trabajar y sean de él. Pero el séptimo día es de Hashem. El séptimo, el 7, es del Eterno. Entonces, algo muy curioso, el 6 es del hombre, porque también en el día 6 de la creación fue creado el hombre. Y es muy posible que en el día 6 correspondiente al 6000, también se manifieste el antimesías, el hombre de prevaricación, el príncipe, a establecer el sistema de hombre, de gobierno. Porque según los jubileos, que son un ciclo de 50 años, según Levítico 25, ¿no? Cuando el Eterno le dice a Noé, y no es el tema, pero es para que llegar un poco a la conclusión de que el 6 es el número de hombre, le dijo, 120 será la edad máxima del hombre, cuando le dijo el Eterno a Noé, ¿no? Y si usted calcula 120 por 50, le va a dar 6000. O sea, el periodo entero de la humanidad, 6 días, 6000 años. Entonces, todo alude de todo esto a que personas que se van a identificar con el hombre y con el gobierno y con el sistema del hombre. Así que ya viene el capítulo 14 de Apocalipsis con el cántico de los 144,000. Eso está bien profundo. Ese va a ser el próximo estudio. Pero yo quiero que mediten en todo esto, mis amados. Hubo una bestia que se manifestó, esa fue fuerte, fue espantosa, dejó gran incidencia, dejó influencias, y esas influencias van a detonar otra bestia, que esta va a ser mundial, global, y todo va a ser para atacar al pueblo de Israel, para impedir que el sacerdocio, el reinado del Mesías se manifieste. Pero, ¿sabe algo? En los días del Mesías habrá justicia. Su reino no tendrá fin, y él viene a reinar sobre lo suyo y sobre los suyos, y nada lo va a impedir. Así que shalom, shalom, mis amados. Un gran abrazo. Los amo. Vamos a seguir profundizando sobre estos estudios de Apocalipsis, y vamos a seguir en el capítulo 14. Así que shalom, shalom. Nos vemos en el próximo video.